Here we go now. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you in here don't believe that, but we are at war. I'm gonna show you the war. Si eres pusilánime que rezale al Señor, que te quite ese espíritu en que ser como All right. Shalom, shalom, familia. Yo soy Officer Ilan. Oficial Yakasakala. Soldado Jeremiel. Y esta es otra clase del Reino del Norte, ¿verdad? En otro martes acá en la ciudad de Los Ángeles. El nombre de la clase, el nombre del tema es Genealogías y linajes. ¿Le importa a Dios tu verdadera descendencia? Una vez más. Genealogías y linajes. Genealogías y linajes. Ajá. ¿Le importa a Dios tu verdadera descendencia? Esa es una buena pregunta. Porque que yo sepa, en el mundo nos enseñan que a Dios no le importa tu descendencia, no le importa tu raza. Pero eso es incorrecto, hermanos y hermanas. Cuando nos vamos basado a lo que el Señor dice, vamos a entender que esto es muy incorrecto. Pero no nomás nos vamos a ir con la Biblia, porque sabemos que la Biblia es lo primero, ¿verdad? Es lo que se usa para poder confirmar todas las palabras que nosotros hablamos de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Se tiene que confirmar con la Biblia. Así es, así es. Pero también la saben que usamos libros históricos, también usamos cosas que encontramos en las redes que nos ayuda a verificar estas cosas que están escritas en la Biblia. ¿Ok? So, asegúrense de compartir estas clases. Las redes sociales son Israel Unido en Cristo, Instagram, Israel Unido en Cristo vía Facebook, Israel Unido en Cristo vía Twitter y también vía el Clubhouse que se llama Humo Bíblico, por el Clubhouse que se llama Humo Bíblico y es todo. Ok, 100%. Y el soldado Jeremiel va a estar leyendo por nosotros. Vamos a comenzar primero con Romanos 8 y 16. El libro de Romanos 8 y 16. Ok, porque sí, hoy en día vivimos en un tiempo que nosotros no conocemos, o mejor dicho, no que no conocemos, pero por tantas cautividades, ¿verdad? Tantas cosas que nos han sucedido, no podemos seguir nuestro linaje como era, ¿verdad? Bien, también pues vamos a leer más adelante, los vamos a comprobar también como muchos de nuestros libros, miles de nuestras páginas, okay, que nosotros usábamos como identificarnos, historias, lecturas que teníamos, eso fue destruido durante la conquista. También fue destruido durante el tiempo de los griegos, ¿ok? Y vamos a tocar eso también, pero primero lee eso. Este es el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Léelo una vez más. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So, el Espíritu, ¿saben qué? El Espíritu está hablando de la Biblia, ¿ok? El Espíritu está hablando de lo que se encuentra en las profecías, ¿ok? So, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, cuando leemos ese libro, podemos ver bien cómo Dios está identificando a la nación de Israel. ¿A dónde van a estar? Podemos leer en el libro de Génesis 49, Deuteronomio 33. Todas estas profecías, ¿ok? Podemos leer cómo Dios nos identifica. Porque bien, Él sabía que íbamos a estar en un tiempo donde íbamos a perder el conocimiento de quién somos. Y eso también lo podemos leer en Oseas, donde íbamos a perder hasta el conocimiento del Señor.
So, si perdemos el conocimiento de Dios, ¿cómo no vamos a perder el conocimiento de quiénes somos? Pero ahora con la Biblia, ok, enseñándola correctamente, guardando los mandamientos, ahora podemos identificarnos como el pueblo elegido del Señor. Y sabe, oficial, perdón, no sé si tenía algo. Go ahead. Nuestra gente también se guía por las, ¿cómo se llama? Los exámenes de genealogía que hacen. ¿Cómo se llama uno de ellos? El más grande que usan. Ancestry.com. Nuestra gente claro. le gusta guiarse por esas cosas para poder identificar su descendencia o su linaje. Pero bueno, dame Tito 3:9 rápidamente y vamos a ver qué dice Dios acerca de estos lugares o páginas o cosas que han creado para poder buscar tu verdadero linaje o tu sangre. Mírale eso. Este es el libro de Tito, capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias. Dios dice que evitemos las cuestiones necias. ¿Lee? Y genealogías. ¿Y qué tenemos que evitar? Y genealogías. Y genealogías. ¿Cuáles genealogías? Pasando tu sangre de DNA y haciendo exámenes de DNA por Ancestry.com y estas ciencias que el hombre blanco, el mismo enemigo que te robó de tu identidad, ahora te dice que tú puedes ser 10% árabe, 5% de Irlanda, Inglaterra, pero de acuerdo a la Biblia tú eres lo que tu padre es. Claro. So, esas genealogías tenemos que evitar porque no son de Dios y no son correctas. ¿Hay más? Acábalo. Sí. Y contenciones. Ajá. Y discusiones acerca de la ley. Lee. Porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho, porque lo que estamos haciendo en la carne no aprovecha nada. Estas genealogías que hacemos bajo la ciencia del hombre blanco no nos van a servir para nada, sino van a confundirnos. ¿Y tienes algo? Sí, aparte de que son falsas. Una persona puede tomar esa misma prueba 3 veces y las 3 veces le van a dar resultados diferentes. Resultados, sí. Claro, Pues, claro. pueden buscar en YouTube, mandaron una iguana, le mandaron la saliva de una iguana a esos lugares y también le dieron resultados que era de África y que era asiática y todo eso. No es falso. Y la razón por eso, por qué es eso incorrecto y es falso, es porque, por ejemplo, si lo van a comparar a uno y le van a decir que es descendiente de la tribu, por ejemplo, judaica, ¿verdad? De los judíos, Judá. Tiene que tener la sangre de un original de aquel tiempo para compararla. Claro, ¿Okay? claro. Si van a compararla y decir que es árabe, necesitan tener la sangre original. Ok, so on y so forth. Pero ¿importa la genealogía? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿importa? Claro que 100%, importa. sí. Lo que no importa es ¿cómo se dice? Las peleas o las cosas incorrectas que vienen con la manera que hoy en día lo hacen. Yes. Right? Pero, y vamos a leer eso. Primero, dame esto. Quiero tocar bien rapidito la apropiación cultural. Quiero tocar eso. Apropiación cultural. Bien rapidito. Vete para abajo. Lee eso bien rapidito. ¿Qué es la apropiación cultural? Ajá. La interacción entre pueblos ha nutrido la creatividad a lo largo de los siglos. Vete para la parte de abajo. Lower down. ¿Cómo? Artículo publicado en la edición impresa de febrero del 2021. Ajá. La apropiación cultural es una forma de dominio cultural. Consiste en la explotación. La apropiación cultural está hablando de la explotación. ¿De qué cosas? Sea por beneficio económico Por el beneficio de una gente a otra gente económicamente. o placer personal. Ajá. De creaciones, De creaciones, ¿qué más? rituales, Ajá. atuendos, productos, etcétera, Ajá. pertenecientes a una comunidad históricamente vulnerada. Esto nos está diciendo que el robo, ¿verdad? Está hablando de un robo de la cultura de una persona, ¿verdad? De la identidad. Eso ha afectado a la comunidad históricamente vulnerable. ¿Quién es esa gente vulnerable? Los otros, los
hispanos, los morenos y los nativos indios. Si leemos más, nos va a dar más contexto de lo que está hablando. Pero en lo de arriba, lo que podemos ver, la apropiación cultural está hablando del robo de una cultura o de una gente a otra gente. ¿Ok? Y eso lo podemos ver bien evidente con la historia de la conquista. Por ejemplo, tenemos a Diego de Landa. Put the other article. Y esto puede decir que esto se ha proporcionado a través de los siglos. 100%. De una vez, de un movimiento a otro, siempre nos han robado de nuestra identidad. Siendo israelitas, por ejemplo, como siendo los originarios, los griegos originales, siendo los vikingos originales. Todos lo empezamos nosotros, hasta los samuráis en Japón. ¿Quién fueron? Nosotros, nuestra gente. Fuimos los originarios de todas las culturas, pero a través del tiempo todo se ha sido borrado y conquistado por otra gente. Claro, eso 100%. Y como ahí nos habrían dado un ejemplo de una mujer vestida como nativa india, ¿verdad? Sabemos que hoy en día se usan vestidumbres que eran parecidas a los indios y los usan hoy en día como costume. Como disfraces. Como disfraces, ¿verdad? Hoy en día se pueden ver raza blanca que andan ahí bailando y cantando como que si fueran indios. $5. Indios de $5. Eso está hablando de la apropiación, el robo de la cultura de una persona, de una raza a otra persona. Y muchas de las veces este robo no fue hecho nomás para que esta gente se haga pasar por tal gente, como por ejemplo hoy en día los falsos judíos. Right. Ellos le robaron el idioma, no idioma, pero la cultura, ¿verdad? El nombre de nuestros hermanos de la tribu de Judá, que son los morenos. Ahora ellos se apoderaron de ese nombre. Sabemos que es falso, pero en otros tiempos este robo no es tanto para que ellos ahora se hagan pasar por esta gente. Lo hacen nomás para que la verdadera gente de esa cultura ya no conozcan, ya no sepan quién son. Por ejemplo, my bad, drop that right quick. Por ejemplo, quiero que me des las fotos. Vamos a ver unas fotos. Vamos a comenzar con las fotos with the pictures on the top. Slowly, we don't want to rush it. Ahí está. Ajá. Ahí está. Ok. So, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es ese? Ese es Russell Crowe. Russell Crowe. Pues dicen que es Noé. Bien rapidito, detén eso. Dame 1 Macabeos 3. 1 Macabeos capítulo 3, versículo. Para los que no sepan, drop that right quick. El libro de Macabeos está hablando de la conquista o del tiempo que los que hoy en día se llaman, o bueno, los que hoy en día conocemos los griegos, ¿verdad? Sí. La Biblia, la historia de los griegos y cuando ellos llegaron a poder, está bien rapidito. 1 Macabeos 1, dame 1 Macabeos capítulo 1, dame versículo lee versículo 1 y después bríncate a 10. Lee, come on. Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Ajá. Y sucedió, después de que Alejandro, hijo de Felipe, el macedonio, quien salió de la tierra de Cherem, Ajá. había derrotado a Darius, rey de los persas y los medos. So Alejandro el Grande, eso todos lo conocimos en las escuelas, nos enseñaron de la historia de Alejandro el Grande. Él está escrito en la Biblia, ¿ok? Él derrotó a Dario, era el rey de los persios, ¿ok? Lee. Que reinó en su lugar, el primero sobre Grecia. So Alejandro fue el primer rey sobre Grecia, el imperio de los griegos. Bríncate para versículo 5. Versículo 5. Y después de estas cosas cayó enfermo. Ajá. Y percibiendo que iba a morir, por lo cual llamó a sus siervos, Ajá. tal como eran honorables, Ajá. y había sido criado con él desde juventud. Y separó su reino entre ellos,
mientras que él todavía estaba vivo. So, él iba a morir y él iba a dar el reino a sus amigos, pues sus gobernantes que crecieron con él. Lee. Así Alejandro reinó 12 años Ajá. y luego murió. So, él nomás 12 años. En 12 años, óigase bien, en 12 años él pudo conquistar a muchos reinos en ese tiempo. Dios le dio mucho poder a él. Ok, pero lee. Y sus sirvientes gobernaron cada uno en su lugar. Que habían 4 sirvientes. Habían 4 sirvientes que gobernaron en su lugar. Uno se llamaba Seleucer, otro Ptolemy, otro Lasameques y Cassander. Ustedes hagan su historia, búsquenlo, pero sigue leyendo. Y después de su muerte, todos pusieron coronas sobre sí mismos. ¿Y qué sucedió? Este es el punto, lee. Así hicieron sus hijos después de ellos muchos años. Ajá. Y los malos se multiplicaron en la tierra. La maldad se multiplicó en la tierra cuando esta raza, los griegos que vienen de la nación de Idom, idomitas, ellos cuando se metieron en poder, la maldad dice que se engrandeció en el mundo. So, desde el tiempo de los griegos, las cosas se empeoraron. Ok. So, bríncate 1 Macabeos 3:48. Ahora sabemos qué tipo de gente eran estos griegos. Ok, mira lo que hicieron, lee. 1 Macabeos capítulo 3 versículo 48. Y abriendo el libro de la ley, donde las naciones habían buscado para pintar las figuras de sus imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que ellos habrían hecho, lo que estos hicieron, ellos rompían, bríncate versículo 56 bien rapidito. Versículo 56. Pero en cuanto a los que estaban construyendo casas o los que estaban prometidos a... No, esa no es. 1 Macabeos 1:56. Sí. Miren lo que dice acá. 1:56. 1 Macabeos capítulo 1 versículo 56. Y cuando ellos habían roto en pedazos los libros de la ley. Porque cuando estaban metiéndose en poder los griegos, ellos estaban destruyendo todo que nos pertenecían a nosotros. Ellos querían que nosotros, los israelitas, ok, que fuéramos igualito a ellos, a sus costumbres, a su cultura, a sus festividades, ¿cómo se llama? A los cumpleaños que se les celebraban cada mes. Ok, a las olimpiadas. Las olimpiadas vino de los griegos. Los gimnasios. Los gimnasios era un lugar donde los griegos, ¿cómo se dice? Peleaban. ¿Cómo se dice? Wrestling. Luchaban desnudos. Sí, luchaban desnudos. Viene de la palabra que se llama gymnos, me parece que es un lugar donde estar desnudo. So, hoy en día todos cuando van, por eso cuando van al gym, miren, todavía están viviendo en la cultura de los griegos. Sí. La gente cómo van, las mujeres cómo se miran bien con ropa provocativa, casi desnudas. Provocativa. Al hombre ahí también exagerando y todo eso. Right? Pero todo eso viene de la costumbre griega. Ok, so lee. Y cuando ellos habían roto en pedazos los libros de la ley, cuales ellos encontraron, y los quemaban con fuego. Y ellos quemaban nuestras letras, nuestros libros, el libro de la ley que es la Biblia. Ellos siempre quisieron destruirnos. ¿Por qué? Si una raza, si una gente destruye la historia de otra gente, uno queda perdido. Ok, por eso hoy en día nuestra gente dice, ¿qué importa de dónde vienes? ¿Qué importa tu genealogía? A Dios no le importa. Bueno, la única razón por qué nuestra gente piensa así es porque nunca han estudiado la historia como las otras naciones han hecho eso para perdernos en la mente. Exacto. Right? So, como estamos viendo, los griegos destruyeron nuestro libro. ¿Le? Y al que se encontrara con cualquier libro del testamento, o si alguno consentía con la ley, la orden del rey era que se le condenara a la muerte. A la muerte, ¿por qué? Porque ellos no querían que siguiéramos nuestras leyes. Al contrario, como miran acá, como están viendo estos atletas, ¿verdad? Se les llaman atletas que hacen sus corridas, ¿verdad? Cuando miran en el lado izquierdo, están viendo cómo los griegos lo hacían desnudo.
en aquellos tiempos. Y ahora hoy en día lo hacen con un poquito más de ropa, pero es lo mismo. Esa costumbre nunca se perdió. No. Nunca se perdió. Drop that. So, lee el último versículo que leíste una vez más. Y al que se encontrara con cualquier libro del testamento, o si alguno consentía con la ley, la orden del rey era que se le condenara a la muerte. ¿Qué hiciera uno? ¿Qué harían ustedes en este tiempo? Muchas de nuestra gente, por no caer en la mano de estos griegos y ser, ¿verdad?, matados, ¿verdad? Ellos dejaron la ley. Muchos se fueron con la costumbre de estos griegos, ¿ok? Pero el punto que quería de acá es como ellos rompieron, destruyeron nuestras historias, nuestras culturas, ¿ok? Y saben que durante la conquista hicieron lo mismo. La conquista hicieron lo mismo. Bien rapidito, antes que nos vayamos a esto. Am I doing it in order? No, it's all right. Go back to First Maccabees 3:48 and then we'll touch this. 3:48. Right. 58. Primer Macabeos, capítulo 3, versículo 48. Ajá. Y abriendo el libro de la ley, donde las naciones habían buscado para pintar las figuras de sus imágenes. Trajeron también las vestiduras de los sacerdotes y los primeros frutos y los diezmos, y los nazareos se conmovieron. So, ¿qué comenzaron a hacer? Ellos destruyeron nuestros libros. Cuando los destruyeron, ahora comenzaron a pintar imágenes de ellos como que si fueran las imágenes de nuestros profetas, de nuestros padres, de la gente de la Biblia. Eso es lo que ellos hicieron. Ellos le robaron nuestra historia, nuestra cultura, okay, nuestra identidad. Por ejemplo, put this up. Iconoclasmo, ¿no? Iconoclasmo, así se dice, creo. Por ejemplo, este es Russell Crowe, un hombre blanco, Esaú. A él how do you say portrayed him? Lo pusieron a tomar el papel de Noé en la Biblia para la película. Patragonista, algo así, ¿no? Es el Lo protagonista. protagonizaron. There you go. Ahí está. De la película So, Noé. este hombre Sí. blanco fue el protagonista, Protagonista. perdón, protagonista, right? Protagonista, perdón. Protagonista del el profeta Noah o Noé, Noé. right? Noé, este es Noah en inglés, so Noé lo tiene como un hombre blanco. Vamos a tocar eso más adelante. Sabemos que Noé no se parecía nada a este hombre falso, porque la raza blanca no comenzó hasta el libro de Génesis 25, ¿era más adelante? Yes, Sí, más adelante, mucho más adelante. Mucho más adelante, sí, señor. Ok, go to the next one. Esta es la pasión de Cristo. Todos con su abuela, su mamá, su tía, el perro, el gato, el loro, fueron a ver esta película. Fueron a ver, sí, son como loros porque nomás repiten lo que ven, pero no saben nada. Y ahora mire, fueron a ver esto a Mel Gibson, ok, que este fue el protagonista de Jesucristo, la falsedad. Cristo no se parecía nada a este hombre de acá. Ok, vete al otro. Igual, este es otra imagen de Cristo, ¿verdad? Ok, supuesta, este no es el verdadero, esta es la imagen falsa, como ellos usaron, pintaron. Están viendo ahí cómo lleva la cruz, vete al otro. Next. Este es Moisés y los 10 mandamientos. Ok, esta es una película, Charles Heston, right? Charleston Heston. Esta es una película bien conocida. Este fue antes de mi tiempo, mucho más antes de mi tiempo, pero era bien conocida. Ok, sabemos que nuestros abuelitos y abuelitas miraban estas películas. No nomás a este Moisés, pero también a las otras naciones los pintaron como ellos también. Mira los egipcios. Al blancos, faraón. Los faraones no se miraban así. No, señor. Ok, los faraones no se miraban así y se los vamos a comprobar. ¿Cuál es el otro? Ok, y después se van como hoy en día nos dan a Black Adam. Adán, en español es Adán negro. Ok, pero
esta es fantasía. Sí. Sabemos que Adán en la Biblia era negro, pero cuando nos dan uno que supuestamente sí era negro, lo hacen ver la película como fantasía, para que uno no lo crea. ¿Ok? Despete al otro. Y aquí tenemos a Pablo, supuestamente. Pablo, el apóstol de Cristo, también lo tiene como un hombre blanco. Esto es toda falsedad. La única razón por qué nuestra gente cree en estas mentiras es porque no se han ido a la Biblia y han entendido lo que están leyendo. Ni lo leen, nomás aceptan. Hay otro, o será el último. No, drop that. Vamos a regresar a eso. Ok, bien rapidito para que entiendan. Por ejemplo, el libro de Génesis, y vamos a comprobar cómo se miraba Pablo, vamos a comprobar a Noé y a los egipcios, right? El libro de Génesis, para que muchos que dicen, no importa, esa historia es atrás, no importa. Bueno, Génesis, el libro de Génesis está hablando de ¿qué? De la historia. ¿Qué historia? Podemos leer de Adán, podemos leer de Noé, podemos leer de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de los cuales salieron las 12 tribus. Para los que y Génesis está hablando el principio. El comienzo de las naciones. El comienzo de todas las naciones. De eso es lo que está hablando el libro de Génesis. ¿Ok? Hay otro libro. ¿Qué otro libro tenemos? Tenemos el libro de Mateo. Mateo, comenzando el capítulo 1, que está hablando de la genealogía de Jesucristo. La genealogía importa. Hay una razón por qué Dios puso esta en la Biblia. Pero hay que comenzar primero con... Y el Nuevo Testamento empieza con Mateo. ¿Con qué empieza? Mateo capítulo 1, que se trata del linaje, de la genealogía. 100%, 100%. Es muy importante, porque empieza con la genealogía. All right. Vete a Génesis 9 y 18. Vamos a tocar esa foto falsa de Noé. Primero vete a Génesis 2 y 2 para agarrar al principio. 2 y 2. 2 y 7. Este es el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Para conocer eso, para que usted conozca el color de la primera persona que Dios crió, tiene que ir al Génesis. Tiene que ir al principio para entender esto. Dice que el primer hombre, Adán, fue criado del polvo de la tierra. ¿Ok? Porque Génesis quiere decir generación o origen. ¿Ok? ¿Qué más dice? Y sopló en su nariz aliento de vida. Le dio leyes, les dio mandamientos, estatutos. Pero el polvo de la tierra, ¿qué color es? Oscuro, oscuro. Si leen un versículo 2 arriba, te explica que esa tierra estaba mojada, ¿ok? Estaba húmeda. Cuando mojan la tierra, ¿qué color se pone? Negra. El primer Adán, el primer hombre que fue criado, era negro. Ahora, hay que brincarnos a Génesis 9. Génesis 9 y 18. ¿Por qué es importante leer esta historia? Porque todos aceptaron esta película. Put it up again, Noah. Todos aceptaron esta mentira sin irse a la Biblia, a Génesis, a confirmarlo. Mira lo que dice acá, lee. Este es el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 18. And get ready the definition de Cam. Dice Cam en español. Cam. Get that one ready. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Ok, otra vez. ¿Qué nos está diciendo acá? Y los hijos de Noé. Noé tuvo varios hijos. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y ¿Cómo? Jafet. Sem, Cam y Jafet. Ok, vamos a ver a Cam. Porque bien rapidito, vete, enseña la otra foto también donde tenían a Moisés y al faraón. Ahorita vamos a comprobar cómo se miraba Noé. Porque los hijos de uno se parecen al padre, ¿no? Sí, pues ya. All right. Ahí está Moisés y Faraón, ¿verdad? Ok.
salte de ahí, vete a la definición. Mira qué dice acá. Dice, Cam, el hijo menor de Noé, Ajá. nacido probablemente unos 96 años antes del diluvio. Ajá. Y una de las 8 personas que sobrevivieron al diluvio. Ajá. Cam llegó a ser el primogénito. ¿El qué? El primogénito. Espérate, ¿qué? Primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Look that up right quick. Yo sé lo que quiere decir, pero tenemos que explicar estas cosas muy bien para nuestra gente que se hagan como que no sepan, ¿verdad? Para que Sí, digan, claro, no. o sea, claro. Yep. Para- La Biblia dice, comprueba todas las cosas. Ujú. Primogénito. Ok. Definición. Que nace el primero. Ok, bien fácil. Bien fácil. Vete para atrás. Primogénito. First, el primero. Primero. Ok. Come on. Dice, Cam llegó a ser el primogénito de las razas oscuras. De las razas o otra palabra para oscuro es negro. Blanco no es negro. Rojo no es oscuro. Negro es oscuro. ¿Ok? ¿Lee? Oscuras, no los negros, sino los egipcios. Espérate. Aquí viene la confusión para los que no entiendan. Aquí dice, ya nos dijo que es el primogénito de las razas oscuras, no los negros. ¿Por qué? Aquí está dando una separación de los negros que hoy en día conocemos como los africanos americanos, que vienen de la tribu de Judá, y los negros que son egipcios, y los negros que son etíopes, libaneses y cananeos. Dios hizo una separación de estos negros, pero todos ellos eran negros. Léelo otra vez. Dice, Come on. el hijo menor de Noé, nacido probablemente unos 96 años antes del diluvio, una de las 8 personas que sobrevivieron al diluvio. Cam llegó a ser el primogénito de las razas oscuras, no los negros, sino los egipcios. So, los egipcios también eran oscuros, negros. Lee. Etíopes, Etíopes todavía se miran así, muchos negros. libaneses Los libaneses y y cananeos. los cananeos eran negros, siempre fueron negros. Pues ¿por qué nos dieron esas falsedades? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente lo acepta? Porque no han tenido el libro, porque han destruido su historia, se las han robado. Ok, ahora vamos a Pablo. Bring up Pablo una vez más. Vete al libro de Hechos. Hechos 21. Primero, Y eso es importante de saber, porque si ellos 3 sobrevivieron, ¿verdad? Los 3 hijos y Noah, de ahí tenemos que venir nosotros. claro. De ahí tienen que venir los tal llamados latinos. Porque nomás ellos son los que sobrevivieron en el mundo, en la tierra. Entonces tenemos que saber de cuál de esos hijos venimos. 100%, man. All right. Este es, put that up one more time. So, este es el tal Pablo que pusieron con pelo rubio. ¿Qué color es ese? Amarillo. Right. Canoso, Amarillento. güero, canoso. Ojo. Parece ojos azules o Lepra, verdes. es lepra, pelo de lepra. Pero lepra. Ey. All right. Vete a Romanos. Primero Romanos 11, ¿verdad? Romanos 11:1. ¿Qué nación es Pablo? ¿Qué nación es Pablo? Vamos a ver. Este es el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Ajá. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ajá. En ninguna manera. So, Pablo dice, ha desechado, los ha tirado, los ha dejado, ya no los quiere, los deshizo. A su pueblo, él dijo, de ninguna manera. Lee. Porque también yo soy israelita. ¿Qué es Pablo? Israelita. Él es un israelita, hermanos y hermanas. ¿De qué? De la descendencia de Abraham. Ajá. De la tribu de Benjamín. So, Pablo es de la tribu de Benjamín. Ok, vete a Hechos No, 21. no le pusieron lobo. No le pusieron. No. All no le right. pusieron lobo. We need Get it. 'em right. Yeah.
So Pablo ya nos confirmó que él es de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín. Así es. Ok, vamos. Este es el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 37. Ajá. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, Ajá. dijo al tribuno, So a Pablo lo llevaron preso. ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? So el soldado, ¿verdad? Le dijo a Pablo, porque Pablo le habló, le dijo, ¿tú sabes griego? Espérate. So el soldado quedó sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué quedó sorprendido el soldado? ¿No eres tú aquel egipcio? ¿Qué le llamó? Egipcio que levantó una sedición. El soldado quedó sorprendido que él conocía, sabía griego, el idioma griego, que Pablo conocía griego, porque él lo confundió con un egipcio. Exacto. Y acabamos de leer que los egipcios son negros. Oscuros. ¿Por qué nos siguen dando esta mentira? ¿Y por qué la gente lo acepta? Porque quieren ser ciegos, porque aman a todos, aman a su opresor. Read it one more time. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío. ¿Qué es qué? Judío Lee. de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano. Él era ciudadano romano, ¿ok? Exacto. Pero él era de la nación de Israel. Aunque uno sea de una ciudadanía, eso no confirma su identidad. Exacto. Eso confirma su título. Siempre fuimos así. Siempre nos llamamos conforme el lugar donde pertenecíamos. Como hoy en día nos llaman latinoamericano. No somos ni latinos ni americanos. Hispanoamericano, mexicano-americano. No somos nada de eso. Nos llaman conforme la identidad, el lugar, el geográfico, ¿verdad? La área geográfica. There you go. La área geográfica de donde estamos, right? Suramérica, Centroamérica, Norteamérica. Las islas. Mm-hmm. Yep. Y es igual cuando miramos en las escrituras, nuestros antepasados, de apóstoles, discípulos, profetas, ellos tenían sus títulos, sus nombres de su ciudadanía, ¿ok? Pero ellos tenían su verdadera linaje. Por ejemplo, el Pablo que acabamos de leer, ¿ok? Ok, y nos dieron a Moisés conforme las fantasías. ¿Por qué? Porque ellos no querían que supiéramos la verdad, ¿ok? Ahora vete al libro de... Vete a... ¿Dónde quiero irme? Mateo. Vete a Mateo, perdón. I'm sorry. Vete a Isaías 40. Ok. Isaías 40. Porque Dios sí escogió a un pueblo. Él escogió a una gente. Él no escogió a cualquiera. Como leímos en Romanos 11. Bien rapidito. Vete a Romanos 9. Antes que nos vamos allí. Vete... Quiero Romanos 9, sí, léelo. ¿Del principio? Sí. Romanos 9, capítulo 9, versículo 1. Ajá. Verdad digo en Cristo, no miento. Ajá. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Ajá. de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ajá. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, Ajá. los que son mis parientes según la carne, Según la carne. ¿Qué más? que son israelitas, Ajá. de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso no es difícil de complicar, no es difícil de entender, ¿verdad? Dice, Pablo bien dijo, según los que son mis parientes, mis hermanos de sangre, él dijo según la carne, está hablando de la carne, de la sangre de uno, de su linaje. Ok, él dice que son mis parientes a quien les pertenece la promesa, la promulgación de la ley, el pacto, el nuevo y el viejo.
Está hablando de la nación de Israel. ¿Por qué eso es importante? Porque desde el principio Dios tuvo un pueblo elegido. ¿Ok? Right quick, antes que me vaya a eso, se me olvidó sacar esto. Go to Diego de Landa. Porque igual que esta raza, la raza blanca, Esaú, ellos le hicieron esto también durante la conquista, como estamos leyendo hace tiempo, donde ellos destruyeron nuestros libros. Go to the pictures first and then go to that. There was 2 pictures. Eran 2 fotos. It's right next to that one, the next one, the very next one. Sí, esa es una. Si miran allí, los españoles están destruyendo nuestros libros. Yeah. Miran abajo, son los códices. Códices. Los códices. Libros. Miren cómo tiene su pie sobre la nuca de uno de los indios. Miren qué color son los indios, son negros. Protegiendo los libros. Estaban Y nunca han escondido que destruyeron librerías enteras de récords de nosotros. Por lo mismo, dicen que no, que todo era idolatría. Todo, sí, había idolatría involucrado en esos libros también, pero estaban ¿qué? En nuestros libros genealógicos, nuestra historia, la Biblia, 100%. Los libros de la Biblia es lo que quemaron. Porque hay otros libros que nosotros lo hemos sacado acá en otros tiempos, pero no los vamos a sacar, donde los indios están hablando. Ellos también tenían escrituras que todavía tenemos, donde ellos hablaban de que ellos sabían en sus escrituras, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En sus profecías. Ellos tenían profecías que ellos tomaron de la Biblia, que iban a llegar esta raza blanca a destruirlos. Ellos ya sabían. Y todo en el nombre de Jesús. Supuestamente Jesús. Allá arriba, al lado izquierdo, mira, allá arriba tiene una mujer, uno de los españoles que la quiere violar. Y también se mira que su iglesia. Ese es el origen de sus iglesias. ¿Cómo se llaman hoy en día? We have them out here. Las misiones. There you go, Las misiones. Estos son los orígenes de sus misiones. Y como le estaba diciendo, mire, los indios son negros. Son negros. Miren los papeles, todo eso destruido. Ahora hasta cuando pintan, estábamos estudiando, tratando de agarrar esta información, yo vi muchas pinturas donde pintan a Cuauhtémoc y a Moctezuma como güeros también. Llegó el hombre blanco a otro hombre blanco que estaba acá. Mentira. Todo lo pintan para su propia conveniencia. Mire también cómo se mira, zoom it in to the right. You see the one on the right side, all the way to the right. You see how he's showing them the book. Zoom it in some more. Ven como allí, al lado derecho, mira allí cómo le está enseñando uno de los libros. Ok. One man hanging, uno ahí colgado detrás del español del lado derecho. Ok, Sí. go to the next one. Mira. Este es otro. Miren allá abajo, a la parte derecha, abajo, también cómo están destruyendo los códices, estatuas, librerías. Teníamos librerías. Ok. Todo en el nombre de la cruz del catolicismo. All right. Ok. Go to the article. Vete al artículo. Y ese es un franciscano también. Sí, lee eso. ¿Qué dice? Fray Fray Diego de Landa, el hombre que quemó los últimos códices mayas. Ajá. So, Diego de Landa, tenemos libros de él. Él fue el que estaba detrás de la quemadura, la destrucción de muchas de nuestras escrituras en ese tiempo. Coge. El misionero Fray Diego de Landa creyó que una red clandestina de mayas buscaban imponer la adoración del demonio en la península. Por eso inició la destrucción de códices y objetos sagrados. Mentira. Fue un pretexto nomás Claro. para hacer lo que iban a hacer. Ellos bien sabían Sí. lo que estaban leyendo en los Sí. códices. Claro. Ok. Claro.
Porque ellos tenían otros indios que les estaban ayudando. So ellos les estaban traduciendo. So con eso ellos sabían, damn, estos son los israelitas. Tenemos que destruir todo esto. Igual que hicieron en Egipcio. Cuando llegaron a Egipcio, la raza blanca, ellos destruyeron todo eso. Robaron muchos de estos lugares. Los templos en los mayas, los templos mayas. Okay, las pirámides en Sudamérica. Les noqueaban las narices para que no se parecían como narices de nuestra gente negra. Ey. Y muchos libros se quedaron ellos también, los tienen en el Vaticano. Sí. En la Smithsonian también. En el Smithsonian. Tienen unos que nos enseñan que no tienen mucha información, pero ellos tienen muchos libros que se quedaron. Go ahead, read some more. ¿Qué más que dice? Dice, Fray Diego de Landa, el religioso que quemó códices mayas. La noche del 12 de julio de 1562, una hoguera iluminó las oscuras calles de Maní, Yucatán. Aquel fuego era alimentado con objetos sagrados y sobre todo con los 40 códices en los que explicaba toda la vida e historia. ¿La qué? Toda la vida e historia de los mayas. ¿Ven? No eran nomás ídolos, ¿verdad? Que estaban destruyendo. No, ellos estaban destruyendo la historia de los mayas. ¿Por qué? ¿Por qué una raza va a querer destruir la historia de otra gente? ¿Por qué? Para que así esta gente ya no sean identificadas. Es por esa razón que han destruyeron toda nuestra cultura y historia. Sigue leyendo. Tras la quema de sus ídolos e identidad, algunos indígenas se suicidaron. Ajá. La orden para ejecutar esta destrucción la dio Fray Diego de Landa Calderón, Ajá. un misionero. Cuidado ustedes, hermanos, que tengan el apellido Calderón. Un presidente de México por ahí. Puede ser que sean descendientes. Lee. Un misionero franciscano de 38 años de edad, a quien la iglesia le encomendó convertir a los nativos al catolicismo. Espérate. ¿Qué? ¿La iglesia hizo qué? Que la iglesia encomendó convertir a los nativos al catolicismo. Ahí está, todo lo que aman su iglesia católica. Esta es la historia de qué hicieron contra su propia gente. A su nueva identidad. Su Ey, nueva, ustedes descendencia. aman a sus opresores. Sí. Sigue leyendo. Pero no nos adelantemos. Unos 13 años antes de esta quema de ídolos y documentos mayas en Maní, Fray Diego de Landa emprendió un viaje de aprendizaje sobre la cultura maya. All right, esto es muy importante. Check it out, mira lo que dice. Dice, acuérdense, él fue que él dio la orden que quemaran los libros de la historia. 13 años antes, él comenzó a hacer ¿qué? Él comenzó a investigar quiénes éramos nosotros. Go ahead, read it again. Dice, Fray Diego de Landa emprendió un viaje de aprendizaje sobre la cultura maya con la paciencia de un antropólogo. Ajá, esto fue 13 años antes. Lee. Se le conoció como el misionero que más caminó por montañas y selva de la península de Yucatán para saber lo más posible de esa cultura. Sí. Uno puede destruir un enemigo. Tú puedes destruir a tu enemigo si estás dentro y conoces todo el movimiento, todo el del enemigo, pues así puedes destruirlo. So, él nos investigó tanto que él se dio cuenta quiénes éramos. Él sabe que nosotros somos él ¿cómo se dice? Averiguó y confirmó que nosotros somos de la nación de Israel. Dice que con la paciencia de un antropólogo que estudian minuciosamente cada cosa para saber todos los datos. Ellos tienen mucha paciencia. Go ahead, read that part again. Go back up. Dice, Fray Diego de Landa emprendió un viaje de aprendizaje sobre la cultura maya con la paciencia de un antropólogo. Se le conoció como el misionero que más caminó por montañas y selva de la península de Yucatán para saber lo más posible de esa cultura. Go ahead. Go down.
Así, el fraile fue ganando la confianza de los pobladores, quienes terminaron por mostrarle algunos escritos sagrados. Al verlos no hizo nada. Man, I told you, siempre van a haber esos hombres y mujeres sinvergüenzas, no vergonzosos, pero sinvergüenzas, que se van contra su propia gente, man, que le ayudan al opresor. Eso todavía existe hoy en día. Come on. No era el momento, aunque se cree que vio aquello como creencias diabólicas. Ajá. Durante estos años de Landa se fue haciendo a la idea que en Yucatán existía una red clandestina, apóstatas, mayas que querían empoderar a las fuerzas demoníacas antes de que lo hiciera el catolicismo. Sintió que tenía que hacer algo para evitarlo. El inicio de la destrucción. Para 1562, la Inquisición española estaba en su momento cumbre. So, esto fue ¿cuántos años después? 60 años después. 62, right? Sí, Right? Porque 1492 comenzó, right? como So, 70 años después. 70 años. Sí. Ok, so como 70 años después. No es mucho tiempo. Lee. Fray Diego de Landa Calderón vio en esto el momento perfecto. Ordenó que se realizara en Maní un auto de fe, una figura de la Inquisición, que obligaba a los potenciales creyentes de cosas del demonio a arrepentirse en actos públicos para que así el resto de los habitantes que en aquellos eventos fungían como espectadores supieran a qué se atenían. Ajá. Para que supieran lo que les iba a pasar si seguían. Claro. Leer los mayas que rechazaron ser conquistados. Es todo, es todo. All right. So, este es un poco de historia para que vean. Esto no es la destrucción de nuestras páginas, de nuestras letras, nuestros libros. No es cosa como que ellos como que si no sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Como leímos, él nos estudió por 13 años antes que hiciera la decisión de destruir nuestras escrituras. ¿Ok? Y esto lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Ajá. Go bien rapidito. Vete a Isaías 40 y 15. ¿Ok? Es importante que nuestra gente entienda cuál es la importancia de conocer nuestra identidad, nuestra historia, cultura. ¿Ok? Porque Dios tiene un pueblo elegido y eso nunca lo cambió. Mire lo que dice acá. Este es el libro de Isaías capítulo 40 versículo 15. Ajá. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. So, él dice que las otras naciones son como ¿qué? Como la gota de agua Ajá. que cae del cubo. La gota de agua como un cube, ¿verdad? Una cubeta. Con una cubeta. Es como uno tiene la cubeta llena de agua. Si uno la está llevando, ¿verdad? Y se le cae gotita aquí, gotita allá, a uno no le importa esa gota porque todavía tiene el balde lleno. Pero sigue leyendo. So, Dios compara a las otras naciones como esa gota que no le importa. Sigue leyendo. Y como menudo polvo en las balanzas. Ajá, como el menudo polvo. Porque si uno tiene una balanza, ¿verdad? Y hay polvito en esa balanza no va a sentir pesada. There you go. No va a registrar el peso que no registra el valor. Eso no tiene valor. Sigue leyendo. Les son estimadas. Ajá. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ajá. ¿Qué versículo es ese? Acabé el 15. Sigue leyendo. Ni el Líbano bastará para el fuego, Ajá. ni todos sus animales para el sacrificio. So, Dios dice que no hay sacrificio suficiente para que estas otras naciones tengan valor. Lee. Como nada son todas las naciones delante de él. ¿Qué dijo el Señor? Como nada son todas las naciones delante de él. Y se le aseguro que eso teníamos escritos en nuestros códices. Sí.
estas naciones Yep. blancos que van a venir contra nosotros, Esaú, Dios dice que no son nada. ¿Ok? Esaú son, ¿cómo se dicen? Son vagabundos. Son vagabundos. Un vagabundo anda de lugar tras lugar tras lugar. No tiene hogar, no tiene identidad. Todo lo que tiene lo ha tenido por robo. ¿Ok? Nada que él tiene es de él. Nada, ni su nombre ahorita, su cultura, nada. Todo es robado. ¿Ok? Sigue leyendo. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Menos, uno tiene a nada. Ahora dice que es menos que nada. Damn. ¿Qué es menos que nada? Negativo 0. Negativo 1, negativo 2, nada. No es nada. No, 0 es nada. Negativo 0. Right? So, think about it. A Dios no les importa. Y Dios los creó. Y Dios, there you go. Go ahead. No está. Y esa es la cosa de eso. Dios los crió y aún para Él no son nada. ¿Hay más? Come on. Y dice en menos que nada y que lo que no es. Y lo que no es, no son, no, Vanidad. son vanidad. Ellos nomás están, ¿cómo se dice? Sirviendo su propósito. Sí. Ellos tienen un propósito solo. El propósito de ellos es para que Dios nos castigue. Ellos son ¿cómo se llama? El cincho. Ellos son La espada. Sí, el malo de la película. el cinturón, El cinturón. con que Dios usa para castigarnos. Ok, el palo, como sea. Para eso nomás los crió, no los crió para nada más. Y por eso, oficial, por eso como no tienen hogar, no tienen identidad, por eso se han robado la identidad de todos en el mundo. Fíjese, se robaron la identidad de los griegos, se robaron la identidad de los Spartans que vimos en la película. Bueno, la identidad sabemos que es Esaú. Tienen su identidad de ser ellos, pero siempre que conquistan y luego se roban la identidad. Yup. Conquistan o nosotros somos los egipcios. 100%. Conquistan nosotros siempre y luego dicen nosotros siempre hemos sido todo. No hay nadie en la historia que ponen en las películas de significancia que no se identifican ellos como que ellos son estas personas. 100%. Entonces quieren decir que toda la gente en la historia antes fue blanca en vez de, como dice la Biblia, negra. Vete al libro de Segundo Esdras 6:54. Ok, we're going to speed it up un poco. Tengo más que sacar. Este es el segundo libro de Esdras, capítulo 6, versículo 54. Y después de estos, Adán también, quien tú hiciste Señor de todas tus criaturas. Adán crió a todas las, Dios crió a Adán y léelo una vez más. Y después de estos, Adán también, quien tú hiciste Señor de todas tus criaturas. Dios le dio el poder a Adán de ser el gobernante de todo. Él le dio completo control sobre todos los animales, todo lo que existía en el mundo. Lee. De él venimos todos. Ajá. Y también el pueblo a quien tú has elegido. Ajá. Todo esto. Espérese, dice, de Adán vienen todos. Todas las naciones vienen de Adán. Pero también dijo, también, ¿qué? También el pueblo a quien tú has elegido. De todas las naciones vienen de Adán, pero encima de eso hay otra gente escogida, elegida de esas naciones, de esa nación, de esa gente que salió de Adán, que él escogió. Lee. Todo esto que he hablado delante de ti, oh Señor, porque tú creaste el mundo por nuestro bien. Ajá. O sea, él crió el mundo ¿por quién? Por nuestro bien. Por eso les decimos, las otras naciones no existen para nada, nomás para castigo para nosotros. Porque Dios desde el principio, Él crió este mundo para nosotros. Lee. En cuanto a los otros pueblos que también vienen de Adán, tú has dicho que ellos no son nada. ¿Qué son? Nada. Lee. Pero son semejante a saliva. Ajá. Y has comparado la abundancia de ellos a una gota que cae desde una vasija. Como la saliva. Yo escupo mucho cuando hablo. Yo miro saliva yendo por todos lados. Como un gallo. Como, un ajá. pollo que sale. Pero esa saliva no me importa. Sí. No me seca la boca.
porque todavía tengo todo lo demás. So, Dios dice que las otras naciones, para Él, estamos hablando de todos los chinos, árabes, el hombre blanco, caucástico, todos, para Él Dios son como saliva, no le importa, no son nada. Lee. Y ahora, oh Señor, observa estas naciones, Ajá. cuales incluso han sido siempre reputadas como nada. ¿Cómo qué? Como nada. Lee, dice, esa es su reputación. That's how you say it? Sí. Right? Reputación. Y no son nada. Como estamos hablando, ellos todo lo que tienen ahorita es de robo. So, si no fuera por el robo, no tuvieran nada de nada. Pero sigue leyendo. Han comenzado a ser señores de nosotros. Ahora Esdras está diciendo, Señor, ¿por qué ahora ellos han comenzado a ser nuestros señores? Se han puesto sobre nosotros. ¿Por qué? Lee. Y a devorarnos. Ajá. Pero nosotros, tu pueblo, quien tú has llamado tu primogénito, Ajá. tu único hijo. Espérate, ¿qué le llamó? Tu primogénito. ¿Su qué? Tu único hijo. Su único hijo. Así adora Dios al pueblo de Israel. Lee. Y tu ferviente amante. ¿Su qué? Tu ferviente amante. Él Él nos ama de una manera que es incomparable. Lee. Se dan a sus manos. Ajá. Si el mundo ahora es hecho para nuestro bien, ¿por qué no poseemos una herencia con el mundo? ¿Hasta cuándo perdurará eso? Ezra está preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Él va a dejar que esto suceda? Pero esto tiene su fin. Y el fin ya está escrito. Se lo vamos a comprobar. Pero esto tiene su fin. Ellos están en su lugar de gobernanza por un tiempo nomás. Es un poco. Ya así son cientos de años que llevan sobre nosotros, señores sobre nosotros. Pero no es nada comparado de nuestro reinado. Porque nuestro reinado va a ser para siempre. Por toda eternidad. No va a haber fin. Pero vete bien rapidito. Isaías 44:1. Este es el libro de Isaías capítulo 44 versículo 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Ajá. y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿A quién? A quien yo escogí. Dios le llamó Jacob siervo mío. Nomás el pueblo de Israel que vienen de Jacob podemos servir a Dios. Esos, ¿cómo se llaman los falsos de esa religión de ¿Los tal llamados judíos? no, las otros que se llaman, no se me acuerdo, pero los que siempre andan en la calle, Los testigos de Jehová. de ellos se creen testigos, no pueden testificar de nada. Claro. Porque no lo pueden servir como nosotros, el pueblo de Israel. Sigue leyendo. No, termina, bríncate a 41:8. Este es el libro de Isaías capítulo 41 versículo 8. Ajá. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, Ajá. descendencia de Abraham, mi amigo. Dios nos escogió. Somos descendientes de Abraham. Sabemos que no todos que vinieron de Abraham son sus escogidos, pero el linaje escogido vino Abraham, Isaac, Jacob. ¿Ok? 12 tribus. Ustedes mexicanos pertenecen a la tribu de Isaacar. Los centroamericanos pertenecemos a la tribu de Zebulón. Suramericanos pertenecen a la tribu de Aser. Sí. Tenemos Neftalí. También a Rubén, que están acá en las Américas. Gad, que están acá también en las Américas. Hay más, pero Simeón, Manasés, Efraín. Hay más, pero nomás quería tocar de donde yo vengo y donde vienen nuestros hermanos de México. Right? So, vete bien rapidito. Quería tocar esto en Mateos, porque ¿qué dije? Estamos hablando hace tiempo de si el linaje o la identidad de uno no importa. ¿Por qué hay un libro que está dedicado al linaje de Jesucristo? Vete a eso, Mateos 1. Este es el libro de Mateo capítulo 1 versículo 1. Ajá. Libro de la genealogía de Jesucristo. Espérate, ¿qué? Libro de la genealogía de Jesucristo. Mateos capítulo, libro de Mateos capítulo 1 es el libro específicamente de la genealogía de Jesucristo. Sigue leyendo. Hijo de David, Ajá. hijo de Abraham,
Ajá. Abraham engendró a Isaac, Ajá. Isaac a Jacob, Ajá. y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ajá, que son las 12 tribus. Vete al versículo 6. Versículo 6. Isaí engendró al rey David. ¿Cómo? Isaí, Isaí está hablando del padre de David. ¿Él engendró a quién? al rey David. Ajá. Y el rey David engendró a Salomón, Ajá. de la que fue mujer de Urías. Ajá. Salam- Bríncate al versículo 15. Versículo 15. Ajá. So, si uno lee desde el versículo 1 hasta, me parece, el 18 o el 16, está dando todos los nombres de toda la genealogía de uno. Bueno, aquí de Jesucristo, pues. Lee versículo 15. Versículo 15. Eliud engendró a Eleazar. Ajá. Eleazar a Matán. Ajá. Matán a Jacob. Ajá. Y Jacob engendró a José. So, se sigue. Matan a Jacob, el padre de quién? Y Jacob engendró a José, So, Jacob es el padre de José, que es quién? marido de María, Ajá. de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok. Muchos en la iglesia leen este último versículo y también se brincan al versículo 18 hablando que nomás vino de María. No. Si fuera eso, ¿por qué si Jesucristo, nuestro Salvador, vino de nomás una mujer? ¿Por qué desde Mateos capítulo 1 a Mateos 1 versículo 10 hasta versículo 16 estuvo nombrando a hombres? A hombres, la genealogía de hombre a hombre, el abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, todo eso. ¿Por qué si Jacob no importara como el padre de Jesucristo, por qué nos dio la genealogía de Jacob? Y después, ¿quién vino de Jacob? Perdón, de José. José. Si no importara la genealogía de José, ¿por qué hay un capítulo dedicado a esa genealogía hasta llegar a Jesucristo? Hay algo mal. Hay algo corrompido de que les están enseñando en la iglesia. You got something? No. Nomás quería, you got that? Lee versículo 16 una vez más. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, Ajá. marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual nació Jesús, porque vino de José, vino del linaje de David. ¿Ok? Si viene del linaje de David, quiere decir que viene del semen, de la esperma, de la sangre, La semilla. de la semilla. Right? Come on, hermanos y hermanas, hay que dejar. Es caso cerrado. Es caso cerrado. Right? Y no es la novela Caso Cerrado, es 100%, Laura. man. Y la cosa es que solamente con esto se puede decir caso cerrado, Sí. pero hay profecía y luego revela todo el Nuevo Testamento que sigue diciendo lo mismo. Right, 100%, man. So, listen, hermanos y hermanas, hay que dejar estas mentiras. Si ustedes quieren seguir en la torpedad, en lo que era que se llama la iglesia católica, síganle. Pero, didn't we have to do ¿Qué dígame? commercial? ¿El comercial? Yeah. No tenemos que hacer el ¿El Booster Club? yeah. Sí, el Booster Club. ¿Sí lo tienes? Mientras lo agarras, Ajá. vete al libro. Quería agarrar esto en Tobías, vamos a brincarlo porque tenemos poco tiempo. Bríncate al libro de Isaías. Porque yo les hice un comentario. ¿Qué les dije? Les dije que las otras naciones existen por un propósito. El reino ya está dedicado para nosotros, ¿ok? Ya estamos predestinados a obtener el reino. So, la historia ya está escrita. Nosotros nomás tenemos que agarrar nuestro papel, ¿verdad? Leer nuestro papel. Somos los protagonistas, somos la nación de Israel. Ese es nuestro papel. Cometimos mal, pequemos y ahora hay que arrepentirnos, regresar a las leyes y mantener el curso hasta que
regrese Cristo para obtener ese reino. Pero el reino ya está establecido para nosotros. Mira lo que dice el Señor acá, Isaías 46:9. Este es el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Ajá, Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, ajá. porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Léelo una vez más. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. So, el Señor aquí dice, acordaos de las cosas pasadas, right? Lee. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Ajá. Y nada hay semejante a mí. Ajá. Y por eso durante la conquista destruyeron nuestros records. ¿Por qué? Ellos no querían que regresáramos a nuestra historia y leer lo que nuestros padres escribieron ahí. Y se los aseguramos. Ellos tenían, ahí están los secretos de los olmecas, de los toltecas. Hoy en día es un gran misterio de quiénes eran estos olmecas, de dónde vinieron. Se los aseguro que estaba escrito en los records que, ¿cómo se llamaba este hombre? Fray De Landa. Diego de Landa, que él destruyó, ¿ok? Que él se dio cuenta. Porque ¿qué hacía en los tiempos de la Inquisición? Cuando se daban cuenta que una persona estaba participando en brujería, ¿se esperaban para matarlos? Los mataban inmediatamente, los sacaban y los quemaban rápido así. ¿Por qué es que se esperó? Porque no sabía qué hacer. ¿Qué hacían ellos? Quería dirección de la iglesia romana para saber qué hacer. Porque esos libros, porque como le digo, ellos se quedaron con muchos libros. No, ¿sabes qué más? Como tú dijiste también. 13 años él tenía para guardar muchas de estas historias también, mandársela para España, copiarlas y destruirlas. Porque sí, ellos tienen muchas de nuestras cosas escondidas. Right? Ok, sigue leyendo. Versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Espérate. El Señor, porque muchos dicen que no hay predestinación. Pero Dios dice que Él anuncia lo que. Lo porvenir. Lo porvenir, que es el futuro. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Dios escribió lo que iba a suceder al fin desde el principio. Eso estaba escrito ya. Lee. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ajá. Que digo, mi consejo permanecerá. Y Él dijo desde la antigüedad de lo que Él no ha hecho. Porque desde el principio Él escribió el papel final. El punto. Él lo escribió. Eso ya está escrito. La predestinación ya está. Sigue leyendo. Y haré todo lo que quiero. Lo que Dios dice que iba a hacer, lo va a hacer. Las otras naciones van a tener que pagar por lo que nos hicieron. El pueblo de Israel, el tercio que se arrepienta es el que va a entrar al reino con la gobernancia de los 144,000. ¿Ok? Bríncate al libro de Romanos 8:29. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ajá. Porque a los que antes conoció, Ajá. también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dijo el Señor? Los que antes conoció, ¿los hizo qué? Los predestinó. Lee. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sigue leyendo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá, hasta versículo 31. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ajá. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ajá. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros. No hay nadie que se pueda venir contra nosotros. No importa que nos maten, nos manden a la cárcel, hagan lo que quieran, nos defamen y todo lo que sea. Nadie puede venir contra nosotros porque el Señor está con nosotros. Entonces puede decir que el peor enemigo es uno propio. 100%. Pero Él dijo al quien predestinó, los que conoció. Vete al libro de Amós 3:1.
Amós 3:1 para confirmar de quién está hablando, porque ahí van a decir, bueno, ahí no dice el pueblo de Israel que los conocía, que los predestinó. Vamos a agarrar el precepto, lee eso. Este es el libro de Amos, capítulo 3, versículo 2. 1 a 2. Versículo 1. Ajá. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: Ajá. a vosotros solamente he conocido. ¿Qué dijo el Señor? A vosotros solamente he conocido Ajá. de todas las familias de la tierra. Ajá. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Léelo una vez más. ¿A nosotros qué? A vosotros solamente he conocido. So, ¿a quién ha conocido el Señor? A solo el pueblo de Israel. So, cuando leímos en Romanos 8, 29 y 30, quien dice a los que conocí y predestiné, está hablando de la nación de Israel, no está hablando de nadie más. Okay. Ahora vete al libro de ¿cuál quiero? Eclesiástico 42:7, y vamos a comenzar a cerrar. Tengo unos 2, 3 versículos más para enseñarles que sí, siempre nosotros teníamos libros donde nosotros guardábamos record, right? Recuerdos. ¿Recuerdos? No. ¿No? No quiero ni Récord. decir. Vamos a decir récord. Todos saben lo que quiere decir récord. Sí. Ok. Teníamos récord, ¿verdad? Escrito, todo, right? Apuntado de quiénes éramos, de dónde veníamos. Lee esto. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 42, versículo 7. Ajá. Entrega todas las cosas por número y peso. Registro. There you go. Los registros. ¿Cuál es? Registros. Registro. Teníamos, actually, estaba leyendo los versículos cuando estaba estudiando esto. Dice la palabra registro. So, vamos a leerlo. All praises. Lee eso. Entrega todas las cosas por número y peso. So, Dios dice que todo, léelo una vez más. Entrega todas las No, cosas. léelo desde el principio. Este es el libro de Eclesiástico 42, versículo 7. Ok. Entrega todas las cosas por número y peso. Ajá. Y somete todas las cosas por escrito. Ajá. Las que tú das a cabo o recibes en. Eso es orden. Dios dice que todo se tiene que ser hecho en papel. Porque cuando todo está escrito en papel es como que si fuera algo que sea legal. Por eso hoy en día, si uno está teniendo problemas legales, hace sus taxes, cualquier cosa, uno tiene que poner su signature, Su firma. su firma, right? Sí. Porque eso es legal, eso es lo que confirma lo que está escrito. O el sello. There you go, o el sello. Vete al libro de Crónicas 9:1. Este es un ejemplo de eso. Este es un ejemplo de eso. Mira lo que dice el Señor acá. Este es el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 1. Contado todo Israel por sus genealogías. Ajá. Fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. So, léelo una vez más. Contado todo Israel por sus genealogías. Contados todos el pueblo de Israel por sus genealogías. ¿Y qué? Fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. So, la genealogía, los nombres, los padres de todos, dice que fueron escritos en los libros de los reyes. ¿Sigue leyendo? Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Todo lo que nos estaba sucediendo estaba escrito. Ok, vete al libro de Esdras, capítulo 1. Esdras en la Biblia. Sí. Esdras 1. Lee versículo 1 para que sepan el contexto cuando sucedió esto. Capítulo 1, versículo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. Ajá. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, Ajá. rey de Persia, Ajá. al cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. So, bajo el rey Ciro, el rey de los persios, Dios le movió el espíritu o la mente de este rey para que nos diera libertad y nos regresáramos a Jerusalén. So, cuando sucedió esto, nos pusimos en orden y comenzamos a ir a los libros de nuestras genealogías. Ejemplo, bríncate al versículo 59.
Versículo 59, ¿de cuál capítulo? Bueno, si leemos del capítulo 2, ok, si leen, siguen leyendo, están dando nombres de personas y sus hijos. Ahora, si nos vamos a versículo 59, capítulo 2, 59. Este es el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 59. Estos fueron los que subieron de Telmelá, Ajá. de Larsá. So, aquí los estaban nombrando. Es como que si el oficial Yaca, él tiene su libreta y él está confirmando todos. Ok, tú eres Talmá, hijo de Inos, hijo de Jacob, hijo de Salomón. Pero está escrito en los libros. So, eso es lo que estaban haciendo en este momento. So, sigue, lee. Estos fueron los que subieron de Telmelá, de Larsá, Querub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres. Ellos que no pudieron, ¿qué? Demostrar la casa de sus padres, Ajá. ni su linaje, si eran de Israel. ¿Cómo? No pudieron hacerlo. Tenían que tener record, tenían que tener registro de eso. Sigue leyendo. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Ajá. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, en cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, Ajá. y fue llamado por el nombre de ellas. Lee. Estos buscaron su registro. ¿Ellos qué buscaron? Su registro. Ellos buscaron su registro. Lee. De Como hoy en día uno cuando quiere sacar su certificado, su birth certificate, right? Sí, Acta de nacimiento. cuando uno quiere ir a sacar su acta de nacimiento, se Sí. tiene que ir al registro. Yep. ¿Cómo se llama? Register, record. el registro civil se Yes. llama. Civil. Se tiene que ir al condado o a la, ¿cómo se llama? Al, Al edificio del condado. no. Al, where the judges, ¿cómo se llama? Están- A la corte. A la corte, there you go, a la corte de registros, así se llaman. Se tiene que ir a la corte de registros para ir a sacar su acta de nacimiento. Y la acta de nacimiento tiene el padre de quienes son. Y también tienen el padre, los padres de ese niño. So read that again, 62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Ajá. Y fueron excluidos del sacerdocio. Ajá. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas. ¿Por qué? Porque no podían comprobar que eran, me parece, de la tribu de Leví. Leví, sí. Ellos tenían que confirmar y comprobar que eran de la tribu y eran descendientes de estos hombres. Pero no podían. Por eso dijeron, no. Para nosotros siempre era importante tener el registro de nuestros padres. Siempre. Y lo pesado de todo esto, que los ángeles, cuando antes de entrar al reino, van a sacar el registro y van a decir, oh, tú eres de esta tribu, tú eres de esa tribu, Oh, tú yo- tienes que entrar por esta puerta. 100%. Nos van a dar la verdadera identidad de nosotros, porque ahorita nomás vemos todo por ¿cómo dice? Un espejo oscuro, un vidrio oscuro. Nosotros pensamos que somos de la tribu de Isaacar o de Zabulón, pero no sabemos en realidad quiénes somos. 100%. All right. Vete. Ajá. ¿Hay más? Además, Hay más, poquito más. Ok, lee. Hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Entonces los sacerdotes, ellos tenían, me imagino que uno tenía que tener sus propios récords y también el pueblo tenía un pues sí. Right, un registro más grande. Yo tenía que tener mi copia y usted tenía su copia. Right? Vete a Nehemías 7 y 5. 2 versículos más, uno más y ya cerramos. Este es el libro de Nehemías capítulo 7 y versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Ajá. Y hallé el libro de la genealogía
de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. ¿Ve? So aquí Nehemías, él encontró el libro de registro. Acuérdense, aquí ellos estaban saliendo de la cautividad, ellos fueron a tratar de reconstruir, ¿ok? Y muchos de nuestros libros estaban regados, pero él encontró uno donde era el libro de registro. So nosotros éramos bien, ¿cómo se llama? No éramos como gente que éramos como de selva, que no teníamos orden, no. Organizados. Dios desde el principio nos dio orden. Y disciplina. Sí, estos gobiernos de hoy en día son, como dicen, modelados de nuestro gobierno anterior. Todos lo sacaron de aquí, de nuestros antepadres. 100%. Right? Por eso tienen algo de orden, porque nos los quitaron lo que teníamos. Siempre teníamos esto, como leíamos acá otra vez en Nehemías. Él encontró el libro de registro y él comenzó a confirmar, estos hombres son señores de esto y del otro y de aquel. Right? Exacto. Pero eso es todo por hoy, hermanos y hermanas. Dios permita, ustedes agarraron algo de este tema hoy en día, y acuérdense de compartir. ¿Compartir a dónde? Compartir nuestros videos de Facebook, de YouTube, Israel Unido en Cristo, en Instagram oficial. Instagram, Facebook, Twitter, yes sir, así es. Y el humo bíblico. Humo bíblico. Que casi todos los días están clases en español, que pueden ir y ahí hasta platicar, subirse y hacer preguntas en ese formato que tienen ahí en Humo Bíblico. Exacto. All right, hermanos y hermanas, con eso los dejamos. Shalom, Altísimo en Cristo los bendiga. Shalom. Shalom. Es tiempo de guerra, si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de